Hola tercero, ¿cómo están? Bueno, hasta ahora vimos cómo Urquiza había derrotado a Rosas en la batalla de Caseros en 1852. Sin embargo, nos queda analizar cómo es que Urquiza ordenó y organizó lo que conocemos hoy como la República Argentina. Para empezar, les voy a leer un párrafo del libro de Hilda Sábato de la colección de Historia de la Argentina, 1852-1890, de la editorial Siglo XXI. Dice así: en 1852, la derrota de las fuerzas de Juan Manuel de Rosas en Caseros, en manos de un ejército comandado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, produjo el derrumbe del régimen vigente desde la década de 1830, una confederación de provincias bajo hegemonía porteña. Se inauguró entonces un conflictivo proceso de rearticulación política e institucional que desembocó en lo inmediato en la reorganización de la Confederación Argentina bajo influjo de Urquiza y en la secesión de Buenos Aires erigida en Estado autónomo del resto. Al mismo tiempo, el gobierno confederado sancionó la Constitución Nacional que instituyó a la Argentina como República Federal. Bueno, vamos a desmenuzar qué quiere decir todo esto. Quiere decir que tenemos que pensar cómo va a ser la realidad política, no solo en Buenos Aires, sino también en lo que hasta el momento considerábamos como Confederación Argentina, es decir, con el resto de las provincias. ¿Qué pasó entonces, después de esta batalla de Caseros, en la vida política? Bueno, con la caída de Rosas cayó también el andamiaje político que hasta entonces había articulado el conjunto de la Confederación. El rotundo éxito de Urquiza sorprendió a los contemporáneos y despertó sentimientos de todo tipo, ya que los cambios que se avecinaban no eran solo cambios políticos, sino que por supuesto van a involucrar, como siempre vemos, a toda la población y a la vida cotidiana de los hombres y las mujeres que vivían en ese momento en el territorio de lo que se convertiría en República Argentina. Urquiza y su ejército grande se enfrentaron con las fuerzas de Rosas. ¿Pero cómo? ¿No eran aliados? Bueno, sí, sí, pero no. Urquiza también era federal, al igual que Rosas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que el ejército grande comandado por Urquiza estaba comandado por su gente, por él, por su gente de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque el resto de las provincias se mantuvieron fieles a Rosas. Ya vimos en otras actividades qué mecanismos utilizó Rosas para este fin. Y de repente, después de la batalla de Caseros, las provincias articuladas bajo un orden centralizado, bajo la hegemonía de Buenos Aires, ya no contaban con ese orden. Entonces, bueno, lo primero que hace justo José de Urquiza cuando se instala en la casa de Palermo, la casa que era de Rosas, se expresa enseguida con palabras que invocaban la paz y la unión. Habla del olvido de todos los agravios y la fusión de todos los partidos políticos, todo en función de la organización nacional, que es por lo que Urquiza ya se había levantado en 1851 contra Rosas. Nombra como gobernador de Buenos Aires a Vicente López y Planes, y con el resto de las provincias no parecía todo tan sencillo. Recuerden que habíamos dicho que las mismas se mantenían fieles a Rosas y en su mayoría habían rechazado el pronunciamiento de 1851. Pero ante el hecho consumado de que Urquiza vence a Rosas, casi todas aceptaron a Urquiza como vencedor y le encomendaron poco a poco el manejo de las relaciones exteriores, y además lo autorizaron a retirar los fondos necesarios para esta tarea de la aduana, siempre en forma provisoria y hasta que se reúna el Congreso Constituyente. En definitiva, Urquiza creía que lo mejor era organizar el país bajo un nuevo tipo de unidad, sin la hegemonía de Buenos Aires. Esta tarea de la organización nacional no iba a ser nada sencilla. Imagínense cómo reaccionó Buenos Aires. Bueno, sí, empiezan las tensiones. Algunos personajes de la escena política bonaerense desconfiaban de Urquiza,
porque lo veían como parte del viejo orden rosista, ya que en principio eran aliados. Urquiza se apuró a darles la bienvenida a los exiliados de los tiempos de Rosas y a restaurar la libertad de prensa. Sin embargo, esto no le va a allanar el camino. Tomando como base el Pacto Federal de 1831, se firmó en San Nicolás de los Arroyos el Pacto de San Nicolás. Sus puntos esenciales fueron la convocatoria a un Congreso General Constituyente y la designación de un gobierno provisorio hasta la sanción de la Constitución. Allí se dispuso que el Congreso se instalara en Santa Fe y que cada provincia fuera representada por 2 diputados, que debían ser elegidos con la mayor libertad y sin atarse a localismo alguno. En cuanto al gobierno, se nombró a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina, encargado de las relaciones exteriores y de mantener la paz interior. Además, para ello se le otorgó el mando efectivo de las Fuerzas Armadas y la potestad de reglamentar la navegación de los ríos interiores. Lo novedoso de este pacto, lo loco de este pacto, es que no era simplemente un pacto entre provincias. ¿Recuerdan cuando vimos la década de 1820 a 1829 que las provincias eran autónomas y entre sí se relacionaban mediante pactos? Este pacto no era uno más. Este era un pacto entre entidades soberanas que hasta entonces apenas estaban unidas por los lazos de la Confederación. Y ahora eran entidades soberanas que se unían bajo el sistema federal. Es decir, este pacto constituye un acto de fuerte voluntad política por parte de Urquiza. El pacto encontró ecos favorables en la mayor parte del territorio, aunque el panorama interior mostraba algunas inquietudes, que fueron aplacadas a través de negociaciones y también presiones por parte de Urquiza. Buenos Aires tomaría caminos impensados en ese momento. Para analizar su reacción, tenemos que dividir los hechos en 4 momentos: los debates de junio de 1852, la revolución del 11 de septiembre del mismo año, el sitio de Buenos Aires y el triunfo de las fuerzas porteñistas que desembocó en la secesión de la provincia durante varios años. Si vemos el mapa, vemos que la Confederación Argentina es por un lado y el Estado de Buenos Aires es por otro, es decir, bajo el mismo territorio que conocemos hoy como República Argentina, vamos a tener 2 estados divididos. Esta secesión de Buenos Aires va a ser la consecuencia de pasar de las palabras a las armas, ¿sí? Y de que Buenos Aires no va a estar de acuerdo con muchos de los puntos de la Constitución. En las actividades del libro van a poder ver cómo es que se da esta secesión y cuáles son los pasos. Pero no me quiero dejar de referir a la Constitución. La Constitución es fundamental. Se crea en 1853 en el Congreso de Santa Fe. Les voy a leer otro párrafo del libro que antes les mencioné. Dice así: la Constitución estableció en primer lugar una república federal, que creaba un poder nacional a la vez que fijaba que las provincias conservarían todo el poder no delegado al gobierno federal. De esta manera, cerró el capítulo de la tradición confederada vigente a partir de la década de 1820, así como de las aspiraciones unitarias que habían inspirado los frustrados intentos constitucionales anteriores. En segundo lugar, definió la República como representativa, dando por tierra con cualquier pretensión de sostener el ejercicio directo de la soberanía del pueblo. La Constitución introdujo, en tercer lugar, derechos y libertades civiles, personales y de propiedad. Afirmó el principio de igualdad ante la ley para todos los habitantes y fijó garantías referidas a la seguridad de las personas. Entonces, la Constitución crea una nueva república, chicos, chicas, ni más ni menos. Y por último, el capítulo al que hago referencia del libro dice así: sorprende, por lo tanto, la rapidez con la que se lograron los acuerdos para sancionarla, y el hecho de que solo una provincia se negara a jurarla, la rica y siempre conflictiva Buenos Aires, que se erigió en estado independiente.
La sucesión duraría casi una década, durante la cual coexistieron de hecho dos estados republicanos, Buenos Aires y la Confederación. Las voy a invitar a ver qué pasó luego con Buenos Aires para que sí podamos hablar por fin de la Constitución de la República Argentina. Gracias por ver este video. Les mando un beso grande.